Bom dia a todas, bom dia a todos. É com muita satisfação que recebemos na Universidade Cândido Mendes o Dr. Alejandro Bittar, cônsul-geral do Líbano, no Rio de Janeiro. Uma representação de outro estado na nossa universidade é um motivo de muito orgulho, especialmente se tratando de um estado como o Líbano, que é um estado irmão do Brasil, uma comunidade libanesa muito significativa no Brasil. O Dr. Alejandro Bittar, ele tem uma passagem importante também na América Latina, cônsul do Líbano em Buenos Aires, cônsul do Líbano também em Madrid, na Espanha, cônsul do Líbano em Santiago, no Chile, também encarregado de negócios em Santiago, no Chile e também em Montevidéu. Ele tem premiações também, tá? Uma medalha de mérito do Chile, uma medalha Pedro Ernesto da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, cidadão honorário do Rio de Janeiro, 2019, e também possui a medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E, claro, e também o doutor Alejandro, ele possui publicações importantes na área da filosofia, ele é doutor em Estado em Filosofia pela Universidade de Libanesa, e tem publicações importantes como O Sentido Reportado, A Existência e Realização Criadora, Ensaio Fenomenológico Ontológico sobre Movimentos da História, e também um livro que emprestará certamente bastante aportes para o tema de hoje, né, que é justamente o jogo dialético do direito, que é o livro sobre dialética da liberdade e autoridade no pensamento político de Hegel. Portanto, é um motivo de bastante orgulho trazê-lo nesse evento, né? E também estará aqui para acompanhar esse debate a professora doutora Alexandria Alexim, que é professora titular da Universidade Cândido Mendes, doutora em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, UERJ, também, mestre em Relações Internacionais pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, coordenadora de pós-graduação em Direito Internacional, pesquisa em Diplomacia, pesquisadora líder do grupo pesquisa, né, em Direito Internacional na Universidade Cândido Mendes, professora convidada do curso de graduação da UERJ, membro do Conselho de Cientista da ABDI, né, membro da Liga Mundial de Advogados Ambientalistas, né, e também membro do Instituto de Direito das Mulheres, Cultura e Igualdade de Gênero da Associação Ibero-Americana de Direito. E também diretora do Instituto Marítimo da Associação Ibero-Americana de Direito, Cultura e Ambiente. E o tema da palestra é muito interessante, é muito significativo, e eu, como professor de metodologia da pesquisa, aqui na universidade, né, falamos sempre sobre dialética. Né? E o método dialética é esse método de uma espécie de diálogo. Né? Se nós pensarmos justamente no direito e os mecanismos de validação que o direito confere, a dialética tem um papel fundamental. Afinal de contas, o processo é dialético. O processo, no direito, ele é realizado de maneira dialética, um confronto entre tese, antítese e a síntese que o magistrado confere. Então, eu queria trazer essa introdução e já passar a palavra para o nosso convidado e renovando aqui meus agradecimentos para a sua presença. Buenos días. Buenos días a você y todos. Primero quiero disculparme porque voy a hablar un idioma hermano del idioma portugués, que es el idioma español. Voy a tratar de mezclar un poco con el portugués, porque yo sé que hay algunas palabras en portugués que cambian el sentido de la frase en español, o viceversa. Por ejemplo, un día yo estaba haciendo un discurso y hablé que los libaneses y las libanesas salieron a las ruas y en las manos tenían escobas para limpiar las ruas de la basura. Y un brasileño me dijo, pero ¿cómo? ¿Ustedes limpian la rúa con escobas?
y teniendo basura. Raro ese pueblo que limpia la basura, limpia la boca con las escobas, limpia la boca con la basura y limpia la rúa con las escobas. Porque no sabía yo que quería decir escoba y que quería decir basura. Escoba en español quiere decir la que limpia las rúas, y basura en español quiere decir el lixo. Entonces espero también que con usted no pase conmigo la misma cosa. Mi curso es mi intervención es sobre el juego dialéctico de los derechos. Quiero hacer unas definiciones, y que no me entiende, por favor, si no me entiende, que levante la mano. En 1957, o para 1953, es un libro póstumo. En ese libro habla del juego del lenguaje. Y él dice, Wittgenstein, que el mundo está compuesto de diferentes campos. Y yo utilizo la palabra campos, el campo, para dar una idea que el mundo es un mundo complejo. No es un mundo fácil, simple. No es un mundo agregado de elementos. Es un mundo complejo. El campo tiene agentes, y tiene reglas y normas. Hay el campo político, el campo económico, el campo psicológico, el campo de derecho, el campo de justicia, el campo de la sociología. Hay diferentes tipos de campos. Y en cada campo de estos campos tiene sus agentes y tiene sus reglas. Los agentes dentro de este campo se comunican entre ellos a través del lenguaje. Y el lenguaje está formado de palabras, de vocabularios. Y Wittgenstein dice que estos agentes juegan entre ellos utilizando las palabras. Lo que quiero decir aquí, que a Wittgenstein no le interesa de dónde viene la palabra o cómo se formó la palabra. La palabra tiene un valor de uso. Cuando el pedrero le pide a su ayudante que me traiga el martelo, el ayudante utiliza la palabra martelo y directamente le trae el martelo. Ya no le interesa de dónde viene el sentido de la palabra y no se mete mucho en el campo de las preguntas, de la filosofía del lenguaje y de la analítica. La palabra tiene un uso y el valor de la palabra es el uso, y esas palabras hacen un juego entre los agentes en el campo específico. Los políticos tienen usos vocabularios diferentes, juegan con las palabras de una manera diferente de la manera que juegan los jueces, o los científicos, o los comerciantes. Cada uno tiene su vocabulario y cada uno tiene su juego de vocabulario, juego de vocabularios. Esa la quiere decir el juego de palabras. Yo, en vez de utilizar el juego de palabras, voy a utilizar el juego de derechos. Paso a la definición de la dialéctica. Toda relación que causa movimiento es una relación dialéctica. La relación dialéctica es una relación donde los agentes son inseparables. La relación dialéctica es una relación donde los que están relacionados entre ellos están intrínsecamente relacionados. Todo movimiento es un movimiento dialéctico. Cuando hablamos del movimiento, ¿me siguen? ¿Me entienden? ¿Me siguen entendiendo o no? Todos los movimientos son dialécticos. Todo lo que causa movimiento es un movimiento dialéctico. La rotación, el movimiento de rotación es un movimiento dialéctico, porque el punto inicial tiene dentro de él el punto final. Cuando uno se mueve y
y la rueda se mueve, llega del punto A, empieza del punto inicial y llega al punto final, y el punto final se transforma en punto inicial y así sucesivamente. La relación de ad infinitum es una relación dialéctica. Todo tipo de relación que causa un movimiento, sea social, sea político, sea cultural, es un movimiento y una relación dialéctica. Paso a los derechos. Friedrich Hegel, en su libro Principios de la filosofía del derecho, dice que la libertad absoluta no existe. La libertad indeterminada no existe. El sujeto absoluto no existe. Lo que existe es la libertad limitada, determinada. Es un sujeto relativo. Y ese sujeto es relativo dentro de un contexto. El sujeto, la persona, no puede existir sino dentro de un contexto. Y no puede existir si no tiene su libertad limitada. Y no puede ser sujeto en frente de un objeto si no está bien determinado y relativamente relacionado con otras personas dentro de un contexto social, económico, político, histórico. La libertad limitada, como dice Hegel, es el primer paso hacia los derechos. Y él dice más: si no hay existencia, no hay derecho. Todo lo que existe tiene derecho. El derecho equivale a la existencia. Es muy importante lo que dice él. Porque no solamente los seres humanos tienen derecho. Todo lo que existe, los árboles, las plantas, las flores, los pájaros, los animales, todos tienen derecho porque existen. Y son derechos que no dependen, no son derechos positivos, son derechos de la existencia misma. Por eso la importancia del derecho en su relación con la existencia es muy importante. El derecho relacionado con la existencia le da el valor principal y fundamental al derecho. Esas son las tres definiciones de las palabras. Primero, el juego, ya lo definí, es una relación entre agentes dentro de un campo determinado. La relación dialéctica quiere decir movimiento, y los derechos, el derecho quiere decir libertad limitada de un sujeto relativamente relacionado con otros sujetos en el contexto histórico. Ahora yo paso al juego de los derechos en la naturaleza. Y yo le pregunto a José, ¿cuál es el derecho principal de todos los seres vivientes? ¿Alguien puede responder? ¿Cuál es el derecho principal de todos los seres vivientes? Muy bien, el derecho de vida. Spinoza dice que el derecho de vida equivale a perseverar, en portugués es perseverar, en español perseverar en su ser. Cada ser quiere perseverar en su ser. Y la perseverancia en su ser no se puede realizar si no hay un empujo, una tendencia, una pulsión, que la llama Spinoza el conatus. El conatus es la fuerza que da al ser que quiere perseverar en su ser y fijarse y quedar fixo en su ser, es que le da la fuerza para manifestarse y existir. Pero los derechos, el derecho de vida en el campo de la naturaleza, los derechos de vida en el campo de la naturaleza no son todos iguales. En la naturaleza hay seres vivientes que son fuertes,
físicamente y seres vivientes que son débiles físicamente. El ser viviente, fuerte físicamente, quiere perseverar en su ser y es su derecho, porque existe. Y es su existencia la fuerza. Y para existir y realizar su existencia tiene que destruir al otro, el más débil. Y el más débil tiene que destruir el derecho del otro que es más débil. Y así sucesivamente, llegando a los seres vivientes pasivos, que es el mundo vegetal. Entonces aquí tenemos los seres vivientes fuertes que tienen derecho de existir y los seres vivientes débiles que tienen ese derecho de existir. ¿Qué encontramos aquí en este campo, en este juego de derecho en la naturaleza? Encontramos el derecho, diferencias de derechos entre los seres vivientes. Encontramos el derecho de destrucción, porque el fuerte tiene que destruir al débil para poder vivir. Es su derecho, el derecho de destrucción es un derecho natural. Tenemos la selección natural de Darwin. Tenemos la adaptación al medio de Lamarck. Hay seres vivientes que se adaptan, que tienen inteligencia, se adaptan, otros que no tienen inteligencia no pueden adaptarse y se mueren. Entonces, en el campo de la naturaleza tenemos agentes, que son los seres vivientes, tenemos el campo, que es la naturaleza, y tenemos las reglas, la destrucción, la diferencia de derecho, la selección natural y la adaptación al medio. Aquí hay un juego. Es un juego porque es un campo, agentes naturales y reglas que determinan ese juego, como el juego de fútbol. Los jugadores de fútbol tienen una regla, juegan en un campo y son agentes que juegan y tienen reglas que determinan la relación entre ellos. Es la misma teoría de Wittgenstein. En la época de la persona racional, y aquí llegamos al punto importante de Friedrich Hegel, su relación del maestro y esclavo. No sé si la estudiaron en el derecho. En su libro famoso, La fenomenología del espíritu, los principios fundamentales de la teoría del derecho, habla de una relación entre el esclavo y el maestro. Y Hegel dice que se encuentran dos personas, y se encuentran y tienen que luchar a vida y muerte. Es una lucha a vida y muerte. Uno de ellos tiene que morir y otro tiene que vivir. Uno de ellos le importa la gloria, la victoria. No tiene miedo a la muerte. El otro tiene miedo a la muerte y quiere vivir. No quiere morir. El primero triunfa en esa lucha, y domina y se transforma en el maestro. El segundo, que pierde o que obedece, se transforma en esclavo. Y aquí viene la relación entre el esclavo y el maestro. Pero lo que pasa, y aquí se llama la ruse de la raison, ¿cómo se dice en portugués? La inteligencia, la fuerza de la inteligencia. El esclavo, el maestro, deriva todo lo que necesita para poder vivir y perseverar en nuestra existencia al esclavo. El esclavo le da todo lo que necesita para vivir y mantenerse vivo al maestro, y con el tiempo adquiere un conocimiento práctico. Ese conocimiento práctico del esclavo es una fuerza del saber. El maestro sigue en su fuerza física y en su gloria. Con el tiempo el maestro depende del esclavo. Se transforma la relación dialéctica, que el esclavo se transforma en un maestro a través de la sabiduría y el
conocimiento práctico y el maestro se transforma en paraesclavo por depender del conocimiento práctico del esclavo. Una lucha entre los dos aparece. El esclavo quiere su derecho de vivir, emanciparse, realizarse, manifestar su libertad. El maestro no quiere ceder, quiere mantenerse en su poder. La lucha empieza entre los dos. Se transforma el mundo, como dijo Hobbes, en los mundos donde el hombre es el lobo del hombre. Homo homini lupus. ¿Cómo pasamos de este campo? Aquí hay un juego de derechos. El esclavo tiene su derecho, protesta, quiere su derecho, el maestro quiere conservar su derecho. Es un juego entre los dos, es un juego de lucha feroz, pero es un juego. Es una relación dialéctica, hay movimiento. ¿Cómo pasamos de este campo natural a otro campo? Aquí viene el contrato social. Ustedes saben que uno de los franceses que escribió el contrato social, ¿cómo se llama? Rousseau, sí, ese escribió el contrato social, y ahí está Thomas Hobbes también en inglés, que escribió también sobre el contrato social, cada uno de un punto de vista diferente. Pero el contrato social que escribieron esos dos o más, no es un contrato que bajó del cielo a la tierra para dominar la tierra. El contrato social es un fenómeno histórico, es un hecho histórico, es un hecho que pertenece a la historia. Como dijo Norbert Elias, es un proceso histórico, un proceso que se manifiesta durante la historia. No es un evangelio, no es una Biblia que bajó del cielo a la tierra. Entonces podemos hablar de varios contratos sociales. Podemos hablar del contrato social de la sociedad feudal, donde los feudales y los sirvientes, cada uno tiene sus derechos diferentes. Es un sistema político, económico, social, que tiene sus gentes, sus reglas y sus jugadores. El feudal representa al maestro, los sirvientes representan al esclavo. Sigue la misma relación dialéctica de Hegel. Se mueve el movimiento histórico, llegando a la sociedad burguesa, también que es una sociedad, un sistema político, económico y social. Los burgueses y la clase pobre. La nobleza es un sistema que tiene también sus reglas, sus normas, y también tiene sus agentes y sus derechos. Llegando al sistema capitalista, también es un sistema que tiene sus agentes, sus reglas, el capital, el capitalista y el obrero. En la sociedad moderna, llegando a la sociedad moderna con la división del trabajo, la separación de poderes, aparece un agente importante. Es la sociedad civil. Durkheim dice que la sociedad civil es una persona completa. Sobrepasa al individuo. Está enfrente del individuo. Max Weber, al contrario, dice que la sociedad se forma de individuos y depende del individuo. Bueno, lo importante aquí es que estamos llegando al juego dialéctico de los derechos en la sociedad. La sociedad tiene que existir y tiene sus derechos. Los individuos tienen sus derechos. Los grupos sociales, sean religiosos, partidos políticos, tienen sus derechos. Y aquí aparecen varias tendencias filosóficas y políticas. El utilitarismo, el pragmatismo, el neopragmatismo, el neoutilitarismo, el liberalismo, el neoliberalismo,
los conservadores y neoconservadores, los socialistas, los comunistas, una cantidad enorme de tendencias políticas, filosóficas. ¿Qué tratan de hacer estas tendencias? ¿Qué quieren estas tendencias? ¿Por qué están estas tendencias? Porque quieren reglamentar, confirmar bien la relación entre el individuo y la sociedad. ¿Quién va a determinar este juego? ¿Quién es el árbitro que va a reglamentar, a administrar el juego de cada agente y sus derechos en la sociedad? El agente va a ser el Estado. El Estado es el agente nuevo que hace pasar del juego de campo de los derechos en la sociedad al juego dialéctico de los derechos infraestatal dentro del Estado. El Estado es un agente también que existe y tiene sus derechos. Ahora tenemos el Estado, la sociedad civil, los individuos, los grupos políticos, los grupos religiosos, los grupos de los obreros, los sindicatos. ¿Quién va a determinar el juego, arbitrar los derechos entre todos esos agentes? Es el Estado. ¿Pero qué es el Estado? ¿Y dónde viene el Estado? Todos nos equivocamos cuando decimos que el Estado apareció en 1648 con el Acuerdo de Westfalia. Lo estudiaron, ¿no? El Acuerdo de Westfalia. El Estado-Nación. Pero en realidad hay un filósofo francés del siglo pasado que se llama Gilles Deleuze. Yo lo escuché hablando en unas conferencias, creo que unas 70 horas, hizo una conferencia de 70 horas durante la pandemia. Yo escuché hablando del Estado. Y Gilles Deleuze dice que el Estado acompañó al hombre desde el inicio. No es una invención moderna. El Estado-Nación sí apareció después de las guerras catastróficas de Europa. Pero el Estado como concepto es un concepto que acompañó al hombre desde el inicio. Y el hombre que se habla aquí no es el individuo, sino el grupo. Si consideramos los estados, los elementos que forman el Estado, es el poder, la soberanía, la tierra, el territorio y el pueblo, la gente. Eso existió en las tribus. En las tribus hay un gobernador que es el jefe de las tribus y tiene un consejo que lo ayuda. Tiene su pueblo, su gente, tiene su territorio y es soberano. Entonces el Estado es un fenómeno histórico. No es una invención que salió ahora moderna, en la sociedad moderna. Es un fenómeno histórico que tiene su proceso histórico. ¿Cómo vamos a determinar el derecho del Estado? ¿Cómo se determina? Hay un filósofo que se llama Norbert Nozick. Norbert Nozick dice en su libro Anarquía, Estado y Utopía, es un libro muy importante, y dice que el Estado tiene que estar en su etapa o en su nivel más bajo en la sociedad. Se llama Estado mínimo. Y él dice que es el papel del Estado, el derecho del Estado es como un agente de policía que tiene que proteger la libertad y la propiedad de las personas. Y esas personas, ¿cómo adquieren la propiedad según Nozick? La adquieren ocupando un terreno y con el tiempo, como factor principal y esencial, ese terreno, si no está contradiciendo otro derecho, va a ser su propiedad. Eso se llama el principio de intitulación. Él va a tener el título, va a ser el propietario de esta tierra que ocupó y él va a tener el derecho de
transferir esa tierra a los herederos. Entonces el Estado tiene que proteger a esta persona y no meterse en asuntos que pueden perjudicar la libertad y las propiedades personales de las personas. El derecho del Estado se determina a través del derecho del individuo. Si consideramos la otra parte opuesta, la parte donde el estado del bienestar, el estado socialista o comunista, donde el Estado es el dueño, el propietario de todo. El derecho del individuo se determina a través del derecho del Estado. El Estado solamente protege la salud, la educación del individuo, y todo lo demás está en la mano del Estado. Entre los dos hay un filósofo norteamericano que se llama John Rawls, y su libro famoso, La teoría de la justicia. Él habla de dos principios fundamentales. El principio de libertad, que es el máximo principio para él, y el otro principio, el principio de diferencia, porque él considera que no todos los ciudadanos tienen las mismas oportunidades. Por eso el Estado no es mínimo ni es bienestar. El Estado tiene que jugar un papel importante en la sociedad, abriendo oportunidades a los ciudadanos. Y el bien que excede en la sociedad, el Estado tiene que repartirlo a lo que no tiene. En no riqueza, entonces vemos cómo se determina el derecho entre el mínimo Estado, el máximo Estado y el Estado en el medio. Nozick, el bien excedente para él se distribuye automáticamente y lo llama el bien o el útil marginal, el bien marginal. ¿Qué quiere decir el bien marginal? ¿Alguien sabe qué quiere decir bien marginal? Los bienes marginales. Por ejemplo, si una persona, un propietario que tiene una fábrica de café y tiene un excedente grande de café y ya la sociedad no lo necesita, lo reparte. Lo que queda lo reparte. Eso se llama el bien marginal. Mientras que en John Rawls, el bien, el Estado tiene que repartirlo. Y aquí quiero hacer entre comillas, una observación pequeña. Ustedes saben también, hablando del bien marginal, el precio marginal. Ustedes saben cómo se determina el precio marginal. ¿Qué es la diferencia entre el precio marginal y el precio del producto que se determina a través de la demanda y la oferta? Si una empresa de teléfono, smartphone, teléfono inteligente, saca hoy un teléfono nuevo, cualquier teléfono, para no meterme en nombres, última generación, el precio del teléfono va a ser, puede ser $5,000. La gente, por me gusta uno nuevo, van a comprar. El segundo año es el precio que se determina a través de la oferta y la demanda. El segundo año empieza a perder un poco el valor del producto. El tercer año empieza a perder más. El cuarto más, llegar al quinto año, ese producto ya no se vende. Ese producto ya no se vende, tiene que repartirlo. O repartirlo gratis. Entonces él va a perder una gran cantidad de su producto. El precio marginal, el comerciante, ¿qué hace? O el productor dice, ese aparato, ¿cuál es el precio mínimo que puede llegar un aparato nuevo cuando empieza a salir al mercado?
Y él dice, este precio X es el precio mínimo. Lo pone a todos los celulares nuevos, el precio mínimo que puede llegar. La gente que le interesa lo que es nuevo, todos van a comprar los celulares y venden todo su producto. Eso se llama el precio marginal. Uno, la oferta y la demanda, pierde una gran cantidad de sus productos, el otro, con el precio marginal, vende todos los productos. Eso entre comillas para que sepa la diferencia entre los dos. La pregunta es en el campo infraestatal. No sé si me siguen. ¿Me siguen o no? En el campo, el juego, el juego dialéctico de los derechos, en el campo infraestatal, ¿quién lo va a determinar? ¿Cuál de las teorías filosóficas políticas va a triunfar o va a determinar definitivamente la relación entre todos los agentes en este campo? Es una pregunta que queda abierta. No hay una solución definitiva. Como en el campo social, los agentes, la sociedad, el individuo, sigue siendo las relaciones entre ellos y el juego de los derechos entre ellos, un juego dialéctico que no para, y yo creo que nunca parará. Y también en el Estado. Una de las imaginaciones de John Rawls, ustedes tienen que saberla, que se llama el veo de la ignorancia. El veo, ¿no? El veo de la ignorancia. Es una imaginación que John Rawls dijo imaginando cómo llegar a una sociedad donde la libertad y la justicia están en armonía. Totalmente, perfectamente en armonía. Dice que el veo de ignorancia es el punto cero, donde todos los grupos o la gente, las personas, no tienen ninguna diferencia entre ellas, ni de sexo, ni de ideología, ni de religión, ni de clase, ni de propiedad, ni de fuerza física, nada, todos son iguales, totalmente. En este veo de ignorancia, él dice que la gente va a pensar todas, dejando aparte todas las diferencias, para buscar la oportunidad más buena para realizar la armonía en la sociedad entre la justicia y la libertad. Yo, desde mi punto de vista personal, yo creo que es una pregunta abierta, como la relación entre el Estado y el individuo. Nunca llegaremos, como dijo Hegel, a tener una relación donde el individuo encarna en su interior el espíritu del Estado y el Estado llega a encarnar en sus instituciones el espíritu del ciudadano. Son utopías, son preguntas abiertas, son como las ideas que dirigen el pensamiento humano, como la idea de libertad. La justicia son utopías. Son importantes porque nos llevan al camino, nos abren caminos. A nivel internacional, tenemos el campo de infraestatal, hablamos, el campo de la sociedad, el campo de la naturaleza y los logros de los derechos. El campo internacional. El agente principal en el campo internacional es el Estado, son los Estados. Pero los Estados no son iguales. Y lo que llama a la atención en este campo es que las mismas reglas de la naturaleza se aplican al nivel internacional. Los derechos del Estado no son todos iguales, hay diferencia de derechos. Hay destrucción de derechos, la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras regionales, la selección natural, el colonialismo de América Latina, de África, el eurocentrismo, que se considera
naturalmente más capaces, más inteligentes y más poderosos, y tienen el derecho natural, por la selección natural, de ocupar y dominar los territorios de América Latina y de África. No solamente dominarlos, sino también cambiar sus identidades, transformarlos en seguidores de la cultura y civilización europea, occidental. Entonces vemos la selección natural también a nivel internacional. Vemos la adaptación. Hay estados débiles que se adaptan a la situación, aplicando lo que se llama la política realista. Bueno, tenemos esas reglas, pero también en otra parte tenemos otras reglas más importantes que trata el hombre de arbitrar entre los diferentes estados. Por ejemplo, la Liga de las Naciones, las Naciones Unidas, la Corte de Justicia Internacional, la Corte Penal Internacional, el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, las leyes marítimas internacionales, las organizaciones específicas internacionales como de turismo y de comercio. Todos estos agentes se tratan de organizar los derechos, del juego de los derechos entre los estados. Pero la pregunta, y aquí también, antes de la pregunta, aquí también aparecen muchas tendencias políticas. Aparece la tendencia de Hobbes, transestatal, que de tener un gobierno internacional, una agenda internacional que domina con la fuerza las relaciones internacionales. Tenemos la tendencia de Norbert Elias, donde su libro El proceso de civilización, donde dice que la civilización de las sociedades juega un papel importante a nivel de las relaciones internacionales. Los países civilizados pueden cambiar y jugar un papel en la relación internacional. Tenemos también la escuela política realista inglesa, también que habla de las relaciones internacionales. Tenemos otras escuelas. Para mí, como me gusta Kant, él habla de un principio de la paz perpetua. Tiene un libro que se llama La paz perpetua entre los estados. Y él dice que esperemos llegar un día a las relaciones internacionales a tener un estado o estados donde se respetan mutuamente y cada estado tiene el derecho de existir independientemente y soberano de los otros estados, colaborando por el bien de la humanidad. De mi punto de vista es una utopía. Mientras que los estados están buscando a nivel internacional soluciones para mejorar la relación de los derechos y para determinar de manera más efectiva el juego de los derechos. Y también en la sociedad y la infraestatal, un agente importante que aparece, pero tiene mucha historia. Aristóteles lo llama el tecne. El tecne para él, es un saber de las leyes que determinan las cosas. El hombre, para Aristóteles, el tecne para Aristóteles es conocer las leyes de las cosas, de los movimientos, para manipularlos para el bien del hombre. Esa es la técnica. Se transformó en el cálculo infinitesimal de Leibniz. Siguió el paso hacia la calculadora de Pascal. Siguió el paso hacia las máquinas de Turing, el padre de la inteligencia artificial. Siguió el paso hacia el IBM, que son empresas que hacían las computadoras grandes, que tienen el hardware grande, y la inteligencia, el software pequeño. Llegando después a las empresas más importantes, como Microsoft, Apple, Samsung, llegando después a la inteligencia artificial. ¿Qué quieren esas empresas? Ya
es el último párrafo y termino. ¿Qué quieren esas empresas? Ellos quieren llegar con sus aparatos inteligentes a cada miembro de la sociedad, a cada ciudadano en el mundo. Primero, las máquinas cuando eran grandes, las computadoras grandes, no tenían el contacto con el cuerpo, estaban lejos del cuerpo, porque eran pesadas, lentas. Después, con el paso del tiempo y el trabajo de la inteligencia humana, llegaron a tener un aparato pequeño que es el celular, el smartphone, con los procesadores rápidos, rapidísimos, procesadores electrónicos, una memoria de almacenamiento de conocimiento enorme y un algoritmo de inteligencia que sobrepasa la inteligencia humana. Antes, Heidegger dice que el hombre está en el mundo, se transforma en el mundo. El hombre, cada uno de nosotros, antes de la tecnología, antes de esta tecnología, tenía que vivir en el mundo, progresar en el mundo, tener iniciativas, creatividad para poder seguir viviendo en el mundo. Ahora lo que pasa que el mundo está en la mano de cada uno de nosotros. Ya no necesitamos ir al mundo, ir afuera, salir del cuerpo, de la mente, a buscar, a crear, a tomar iniciativas. Tenemos el mundo entre las manos. Todo lo que necesitamos lo tenemos aquí. La persona se transforma en una persona pasiva. Todo lo que necesita, aprieta un botón y lo tiene. La sociedad se transformó en una sociedad pasiva. El Estado se transformó en un Estado pasivo, porque tienen que utilizar esto y las computadoras inteligentes, rápidas, pero al mismo tiempo un Estado activo. Trata de reglamentar, de buscar normas y leyes para determinar el derecho de la inteligencia artificial, el derecho del hombre, el derecho de la sociedad, el derecho de todos los grupos sociales. Pero también el Estado utiliza, y hay un libro importante, no sé si lo conocen, de Eric Sadan, La humanidad aumentada. El control, se llama La humanidad aumentada, el control digital del mundo. Él dice que habla de la tecnología política. El Estado, a través de la inteligencia artificial y la tecnología avanzada, cuantifica a las personas. ¿Qué quiere decir cuantificar a las personas? Transformarlas en números. Ya saben todo. También el Estado, o los partidos políticos también, los grupos políticos, inyectan conocimiento, tendencia política a los ciudadanos. Y también los observan a través, los vigilan y los castigan. Llegamos al libro del filósofo francés Michel Foucault, Observar, castigar, etc. ¿Cómo lo castigan? Lo castigan con el hacker, con fake news, robándole su voz, su imagen, entrando en su vida privada, hackeando también un Estado a otro, un grupo político a otro. Estamos viviendo hoy la comunicación en un mundo virtual. Jean Baudrillard, un filósofo francés, tiene un libro muy importante que se llama Simulacra y Simulación, o Simulación y Simulacra. Él dice que estamos viviendo un mundo virtual. Y el mundo virtual está tan progresando que desaparecerá el mundo real. Feuerbach dijo antes, en un libro que escribió sobre el cristianismo, dijo que Dios
alienó al hombre en Dios. Los pensamientos religiosos y metafísicos alienaron, robaron la potencia del hombre. Y el hombre tiene que llegar a desalienarse, a regresar a su ser a través de la humanidad. Hoy estamos alienados tecnológicamente, pero no sabemos cuál es el sistema que nos volverá a ser seres humanos. Yo no estoy hablando que la tecnología es mala, no, al contrario. Ustedes saben, la revolución industrial, las máquinas jugaron un papel importante en el progreso, en el desenvolvimiento de la sociedad. Cambiaron la vida de la gente. Mejoró mucho la vida, pero al mismo tiempo alienó una gran parte de los seres humanos. Y ahora la tecnología, como dijo un filósofo, que la historia se repite a veces, pero si se repite de una manera cómica. Yo creo que no se repite de una manera cómica, se repite de una manera seria, porque aquí también la tecnología alienó al hombre y al mismo tiempo ayudó en la medicina, avanzó en la biotecnología, toda la genética, en el comercio, en la ingeniería, en el medio de transporte, en el medio de comunicación. Mejoró mucho el conocimiento también de la gente, pero al mismo tiempo alienó a un hombre y lo transformó en un alienado técnico. La alienación tecnológica. Volvemos a la revolución industrial, un poco el avance de la tecnología, de las máquinas, ayudó al hombre a dominar la naturaleza. Y llegó a un punto de dominación de la naturaleza que pasó las líneas Bermuda. Estamos encontrando el cambio climático, calentamiento global, las inundaciones, los terremotos. Como si fuera que la naturaleza está diciendo al hombre que hasta aquí llegaste y no puedes sobrepasar estas líneas vermelhas. Imaginemos, una imaginación, trabajemos un poco la inteligencia. Si el hombre llega a través de la inteligencia artificial a dominar la naturaleza y al hombre mismo, sobrepasando líneas vermelhas, ¿qué pasará? Es una pregunta que queda para pensar, una pregunta. La naturaleza engendró al hombre y el hombre engendró la inteligencia artificial. Aquí tenemos tres agentes en este campo del juego de los derechos en el campo virtual. Tenemos la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Tenemos el campo, es el mundo virtual, tenemos los agentes, pero no sabemos cuáles son las reglas. Hay varias posibilidades. Puede ser que desaparezca la naturaleza y ahí con ella la desaparición de la naturaleza, con ella desaparece el hombre y la inteligencia artificial. Puede ser que desaparezca la inteligencia artificial y queda la relación como ahora, el hombre y naturaleza. O, lo peor, puede ser que desaparezca el hombre, como dijo Michel Foucault, que el hombre es una invención moderna y desaparecerá como desaparecen las imágenes pintadas en la orilla del mar. Cuando viene la hora, se eliminan las imágenes, se borran, se van las imágenes. Estamos entrando en la etapa del transhumanismo. De Julian Huxley, un biólogo, que hizo que es el dueño de esta concepción, de este concepto de la transhumanismo. Para terminar, el juego, el juego,
dialéctico de los derechos los jugaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, lo jugamos nosotros, nós, y lo seguirán jugando los demás. ¿Cómo va a ser las leyes, las normas? No sabemos. Bertrand Russell dice: los problemas científicos tienen soluciones. Los problemas filosóficos no tienen soluciones. Y aquí está la solución. Imaginémonos que un día llegamos a resolver todos los problemas científicos y filosóficos. Yo creo que no quedará un hombre que pueda hablar del juego dialéctico de los derechos. Muito obrigado. Bom dia a todos mais uma vez. Gostaria de agradecer a presença, que chegaram após, agradecer também ao Consulado do Líbano. Parabéns, doutor Leandro, pela brilhante palestra. Também quero aqui cumprimentar as autoridades que estão aqui presentes, as nossas colegas professoras, doutoras Clara Bruno, Marta Rocha, Elizabeth Cunha, temos mais alguns professores aqui, a nossa colega Flávia, filósofa, doutora em filosofia, não é isso? Não estou enganada? Então, se quiser, professoras participarem, estão convidadas. Também gostaria de agradecer aos nossos acadêmicos que... Agradezco la presencia del presidente de las instituciones libanesas en Brasil, doctor Roger Bessil, la doctora Nelson, el presidente de la Federación Libanesa en Brasil, doctor Nelson Mufarrej, y la profesora académica doctora Renata Atalén, de la Academia Líbano-Brasileira de Letras, Artes y Ciencias. Obrigada, doutor. Desculpa, eu não sabia o nome dos doutores. Também gostaria de agradecer ao público que está assistindo pelo nosso canal, inclusive meus pais estão assistindo nesse momento, e todos os nossos alunos que estão nas outras unidades, e os alunos do campus de Ipanema, que são meus alunos presenciais, que estão aqui também. Gostaria de agradecer a presença de vocês, e várias obras, que o nosso ilustre palestrante acabou de falar, muitas eu já conversei na sala, nas aulas de Direito Internacional, e encaminhei para o grupo o livro A Paz Perpétua do Kant, que foi realmente aqui mencionado. Então, assim, eu só tenho, eu não vou me delongar, porque eu vou abrir para perguntas e depois para o professor Adriano. A fala do cônsul perpassa por vários fatores da nossa sociedade. Eu sempre falo, isso é óbvio, a sociedade muda o direito, transforma o direito. Na medida que a sociedade vai evoluindo, os direitos vão surgindo. Então, o cônsul passa, desde a parte de Westfália, como Guilherme menciona, ali surge o conceito de Estado-nação, mas nós sempre falamos, quando nós falamos em Estado, desde que a civilização começou a assentar em territórios, ali vamos ter direito à soberania, e ali também começam a surgir as guerras por vários motivos, entre eles disputas de poderes de território. Ele passa pelo John Rawls, inclusive sobre justiça social. Enfim, foi uma palestra que, em pouco tempo, conseguimos passar por várias questões, envolvendo esse jogo dialético dos direitos, em várias classes, em várias situações, do ser humano com a sociedade e com o Estado. E gostaria de passar agora para o professor Adriano, e também para saber se tem algum colega que gostaria de fazer algum questionamento, alguma pergunta. A professora Flávia, sempre lançando os livros de filosofia, se tiver, gostaria de participar, caso tenha interesse. Estamos aqui já abertos a... Gostaria de agradecer a brilhante palestra do Dr. Alejandro Bittar. Todas as grandes palestras são aquelas em que saímos com mais dúvidas do que respostas. E essa palestra se provou verdadeira, essa assertiva, na medida em que o
o Dr. Alejandro trouxe caminhos para todos nós analisarmos, instrumentais teóricos, analíticos da realidade, que é isso que nós precisamos. Nós precisamos abordar a realidade com esses instrumentais que o Dr. Alejandro trouxe. Desde Wittgenstein, desde Spinoza, Hegel, Norbert Elias, Norbert Nozick também, John Rawls, todos esses autores, Hobbes, Heidegger, Foucault, todos esses autores são importantes, especialmente para todos nós e alunos da graduação, a conseguir construir, nós como sujeitos, a nossa perspectiva da realidade. E a dialética é bastante importante, porque a dialética faz parte de tudo que nós podemos imaginar. Se eu tento mover uma garrafa com o meu dedo, vai haver uma força também diametralmente oposta, tentando se manter nesse lugar. Isso é dialética. Né? Isso é dialética na medida em que você é um encontro entre contrários. Né? É uma disputa, é um campo, como professor, como doutor, desculpa, porque foi uma aula tão magistral que eu chamei de professor, mas não deixa de ser uma aula professoral aqui também. Então, fiquem atentos a isso, anotem os autores, anotem tudo o que foi estabelecido aqui em termos de caminho para o pensamento autônomo de vocês. Tá? Isso direcionado especialmente aos nossos alunos aqui da graduação. Mas eu queria abrir justamente para as perguntas, para que possa justamente haver debate. Poderia vir falar do microfone? E aí, também o nosso pessoal do carro. Bom dia a todos, Sabahar. A economia do Líbano se propõe geralmente mais ao turismo, né? A gente teve aquele incidente da explosão do aeroporto ali no porto de Beirute, né? Desde lá, o Líbano vem se reconstruindo aos poucos, né? Tendo que a parte no caso do turismo, foi bem afetada. E agora a gente tem possivelmente um novo conflito entre Líbano e Israel. Eu queria saber a posição como senhor, representante do Líbano, como você entende que esse conflito ainda possa gerar mais ainda um prejuízo econômico e totalmente social dentro do povo libanês? Esse tipo de assunto, que é uma demanda que cabe na embaixador do Líbano, no momento, esse tipo de pergunta relacionada ao conflito, é uma Tu pregunta es muy importante y necesita una conferencia aparte, sobre todo que la actuación del puerto de Beirut es una actuación catastrófica que cambió la vida del Líbano, y la que está aconteciendo ahora en el Medio Oriente está fuera de mi conferencia, pero también podríamos un día hablar de ese tema con tranquilidad y más tiempo, porque no podemos, son un conflicto muy histórico, se mezclan muchos elementos, historia, religión, política, economía, entonces no se puede responder a tu pregunta profunda y inteligente con poco tiempo. Yo prefiero hacer una conferencia más y hablando de eso. Pessoal, se não temos outras perguntas, gostaria de encerrar o evento, voltando a agradecer todo o comprometimento do Dr. Alejandro Itá, agradecer à professora Alexandra Alexandri, para que nos trouxe aqui, tive a oportunidade de trazer o cônsul do Rio de Janeiro. Muito obrigado, pessoal.